En Duremy, un pueblo perdido en el mapa de Francia, Juana, una joven y desconocida campesina, se preparaba para desafiar un imperio, armada tan solo con su fe inquebrantable. Sus padres, humildes agricultores, eran Jacques de Arc e Isabel Romee. Juana creció en un hogar marcado por el trabajo arduo y la fe sin condiciones. Mientras realizaba sus tareas diarias y asistía a sus prácticas religiosas, Juana comenzó a escuchar voces que le hablaban de una misión divina que cambiaría el curso de la historia. Intrigada y al mismo tiempo temerosa, Juana luchaba por comprender el significado de estas voces y el impacto que tendrían en su destino. Las voces eran cada vez más claras e insistentes, instando a Juana a que ayudara al delfín de Francia para que reclamara su trono y expulsara a los ingleses del país. Era un momento de desesperación nacional. Como consecuencia de la Guerra de los 100 años, su pueblo anhelaba un salvador. Juana se encontraba dividida entre su deber hacia su familia y la creciente convicción de que estaba destinada a un propósito más elevado. ¿Cómo podría una simple campesina elevarse para convertirse en la campeona de un príncipe y una nación? Juana les habló a sus padres sobre las voces y tuvo que enfrentar su incomprensión y su preocupación. Su padre, temiendo por la seguridad de su hija y los rumores que pudieran circundar a la familia, intentó casarla para protegerla. Sin embargo, Juana se resistió con firmeza a este plan. Juana era una chica campesina que escuchaba voces y estaba decidida a salvar a Francia. ¿Quién hubiera sospechado entonces lo que le deparaba el destino? Con la convicción de que debía cumplir su misión, Juana abandonó su hogar y buscó ayuda en Vaucouleurs, un pueblo en el ducado de Bar. Una vez allí, solicitó audiencia con el capitán de la guarnición, Robert de Baudricourt. Juana trató de convencerlo de la naturaleza divina de su misión y de que le proporcionara una escolta para llegar hasta el delfín Carlos, en Chinon. En esa primera visita, Baudricourt se negó y rechazó a Juana, pero ella no desistió. Juana persistió y en una segunda visita conoció a Bertrand de Pobleny y a Jean de Metz. Ambos caballeros, impresionados por su determinación y su fe, decidieron apoyarla. Convencidos de la naturaleza divina de la misión de Juana, Pobleny y de Metz se convirtieron en sus protectores y acompañantes en el peligroso viaje a través del territorio en guerra hasta Chinon. Este viaje, que marcó el comienzo de la campaña militar y espiritual de Juana, duró semanas y los obligó a cruzar territorios ocupados y evadir a las tropas enemigas. ¿Podría Juana, una campesina guiada por visiones divinas, influir realmente en el curso de una nación desgarrada por la guerra? Según la leyenda, al comienzo de su odisea, Juana tuvo una visión en la cual se le indicó el lugar exacto de la iglesia de Sainte Catherine de Fierbois, donde encontraría el arma que debería empuñar. Acompañada por sus seguidores, se dirigió a la iglesia y, tal como se le había anunciado, encontró una espada clavada en el muro, detrás del altar. La espada estaba adornada con símbolos religiosos que reforzaban su carácter sagrado y la conexión de Juana con lo divino. ¿Es esta historia cierta o solo una leyenda? No se han encontrado evidencias que comprueben la existencia de esta espada, pero se reconoce su importancia simbólica y se considera un elemento legendario, cuya historia ha sido transmitida a lo largo de los siglos. Con o sin espada, Juana y sus compañeros emprendieron un viaje crucial, que estableció una alianza fundamental entre ella y sus aliados, quienes jugarían roles importantes en los eventos subsiguientes de su vida. El apoyo que recibió por parte de los caballeros no solo fue militar, sino también moral y logístico, proporcionando a Juana la protección y la credibilidad necesarias ante la nobleza y la corte francesa. Para tener éxito en su misión, Juana tendría que superar el escepticismo y la incredulidad que la mayoría manifestaba sobre su supuesta misión divina. El proceso para obtener una audiencia con el delfín también fue problemático. Inicialmente, cuando Juana y sus acompañantes llegaron a Chinon, el delfín Carlos estaba reacio y escéptico,
respecto a dar audiencia a una joven campesina que afirmaba haber sido enviada por Dios para salvar a Francia. La guerra se encontraba en un momento crítico y la corte estaba inundada de intrigas y desconfianza. Sin embargo, Juana pudo impresionar y persuadir a algunos de los consejeros más influyentes del Delfín, gracias a su firmeza, su evidente piedad y la sinceridad de su propósito. Después de algunas deliberaciones iniciales, y quizá intrigado o abrumado por la situación desesperada de su reinado, el Delfín accedió a recibir a Juana. Armada con nada más que su fe y una armadura prestada, Juana llegó a la corte del Delfín Carlos en Chinon. Con su cabello cortado a lo mozo y un coraje inquebrantable, enfrentó la incredulidad y el escepticismo de los nobles y los clérigos. Pero Juana contaba con una prueba, un secreto que solo el verdadero rey podía conocer. Movido por la curiosidad, el Delfín concedió a Juana una audiencia privada, después de la cual, el soberano verificó la autenticidad de su mensaje. ¿Qué fue lo que aquella campesina le dijo a Carlos VII para vencer su escepticismo? La naturaleza exacta de este secreto sigue siendo un misterio, y es objeto de mucha especulación y análisis histórico. Algunas versiones sugieren que Juana le habló al Delfín sobre una oración privada o duda íntima que Carlos había dirigido a Dios, pidiendo una señal sobre su legitimidad y destino real. Algo que él había hecho en secreto y que Juana, sin haber estado presente ni haber sido informada, no podría haber conocido por medios naturales. Cualquiera fuera el secreto que Juana le reveló al Delfín, le había conseguido su respaldo. A partir de ese momento, Juana se convirtió en una figura central en la lucha contra la ocupación inglesa. Sin embargo, todavía tendría que enfrentar intrigas y traiciones. Aunque el Delfín nombró a Juana comandante de parte del ejército francés, algunos de los capitanes y nobles más experimentados se resistieron a seguir las órdenes de una joven campesina sin formación militar formal. Además, su estilo de liderazgo directo y su insistencia en la estrategia y la moral a menudo chocaban con las tácticas convencionales y las ambiciones personales de otros líderes militares. A pesar de las dificultades y de no tener experiencia militar, Juana condujo a sus hombres hacia victorias improbables. Su primer gran desafío fue liberar Orleans. Juana lideró un audaz ataque contra las fuerzas inglesas. Aunque resultó herida, se rehusó a retirarse. Su valentía inspiró a sus tropas a romper el asedio y liberar la ciudad. La victoria en Orleans se celebró como un milagro. Juana se convirtió en un símbolo de esperanza y continuó su campaña para liberar Francia, fortaleciendo su leyenda con cada victoria. La guerra no era solo un asunto de espadas y estrategias. También implicaba corazones y mentes. Juana inspiraba tanto a sus tropas como a la gente común. Su presencia en el campo de batalla, llevando su estandarte más que su espada, era un símbolo poderoso de unidad y fe. Sin embargo, a medida que Juana avanzaba en sus éxitos, crecía la oposición de facciones cortesanas, amenazadas en su poder. Estas facciones cuestionaban sus motivos y su autoridad divina. La vida de Juana estaba a punto de dar un giro inesperado. La ciudad de Compiègne sufría un asedio del ejército borgoñón, que en ese momento era aliado de los ingleses. Juana se ocupaba de liderar las defensas. Las fuerzas francesas salieron para atacar a las tropas que los rodeaban, pero Juana quedó en una posición vulnerable. En el transcurso de esta escaramuza, cuando intentaba una retirada estratégica, después de un enfrentamiento fuera de las murallas de la ciudad, Juana fue derribada de su caballo. Cuando Juana intentó volver a la ciudad, ésta ya había cerrado sus puertas. ¿Acaso una traición? Sin posibilidad de ponerse a salvo, un grupo de soldados borgoñones la rodeó y consiguió capturarla. Esto representó un golpe devastador para los franceses. Los borgoñones, comprendiendo el valor de su prisionera, decidieron negociar su entrega a los ingleses,
quienes estaban ansiosos por eliminar a la figura que había revigorizado la resistencia francesa. Los ingleses pagaron una suma considerable para obtener la custodia de Juana, tras lo cual la llevaron a Rouen para su juicio por herejía y su eventual ejecución. Durante el juicio, Juana desafió a sus acusadores con respuestas agudas y una firmeza que frustraba a quienes esperaban quebrar su espíritu. Una de las acusaciones contra ella fue que usara vestimenta masculina, una circunstancia que se consideraba herejía para la época. La joven que había escuchado a los santos ahora enfrentaba la ira de hombres que no veían en ella más que una amenaza a su poder. A pesar de la brutalidad de su cautiverio y la severidad de su juicio, Juana se mantuvo firme en su fe y en su misión. La sentencia fue tan trágica como injusta. En una mañana gris de mayo de 1431, Juana fue quemada en la hoguera, en la plaza del mercado de Rouen. Con solo 19 años, la doncella de Orleans se convirtió en mártir. Sin embargo, su muerte no fue el fin, sino el comienzo de un legado que trascendería su vida. Después de su muerte, la leyenda de Juana creció. Juana de Arco se convirtió en un símbolo de resistencia y fe. Aunque la Guerra de los 100 años continuó librándose por algún tiempo, Juana había marcado un punto de inflexión en el conflicto. El impacto de la figura de Juana en la moral y la unidad nacional francesa fue duradero, y sus hazañas influyeron significativamente en el curso posterior de la guerra hasta que finalmente, en el año 1453, los franceses, liderados por el comandante Jean Bureau, infligieron una derrota decisiva a los ingleses. Gracias a un esfuerzo impulsado por la madre de Juana y sus hermanos, en 1456, un tribunal papal llevó a cabo un juicio de revisión que anuló el veredicto original de herejía de su juicio de 1431. El nombre de Juana fue reivindicado y la declararon mártir. 5 siglos después de su ejecución, en 1920, Benedicto XV canonizó a Juana, y su nombre entró en el santoral. Su historia ha inspirado a incontables generaciones a luchar por sus creencias y su patria. En la historia de Francia y en el corazón de su pueblo, Juana arde eternamente, no como la madera en aquella hoguera, sino como una luz de esperanza y coraje inextinguible. No te pierdas el próximo vídeo, para seguir descubriendo las vidas extraordinarias de mujeres que marcaron la historia. Escríbenos en los comentarios si deseas conocer la historia de alguna de estas heroínas ocultas.